O sea, lo que no se puede poner es en jaque el sistema autonómico porque hayan fallado 3 comunidades. Es que, claro, es que poner eso en tela de juicio es de locos. Es decir, aquí hay 3 comunidades afectadas por incendios. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en prevención y en extinción. Y estamos hablando de que hay quien quiere poner en jaque el sistema autonómico cuando ni tan siquiera se espera que comparezcan estos 3 responsables de las comunidades autónomas y nos digan qué falló. Y nos digan si efectivamente, como se ha revelado, pidieron más medios que no usaron, porque lo hicieron, ¿no? Yo entiendo esto, porque luego estábamos hablando de la estrategia del Partido Popular. Claro, el Partido Popular es oposición a nivel nacional, pero está al mando de las administraciones en estas 3 comunidades autónomas. Entonces, claro, la estrategia no casa. Gracias, Jero. Está con nosotros Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática de España. Ministro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, quiero pedirle unas palabras para estos 2 militares que han resultado heridos. Están graves después de tener ese accidente mientras estaban trabajando en la extinción de los incendios. Ministro. Lo primero, desearles una pronta recuperación, que salgan y salgan bien, y agradecerles el trabajo que están haciendo ellos y otros muchos profesionales que se están textualmente dejando la vida para sofocar el fuego y controlar las llamas. Lamentablemente hemos tenido pérdidas de vidas humanas ya irreparables, pero que estemos todos con el corazón y con el reconocimiento a estos auténticos profesionales, ¿no? ¿Cómo están viviendo desde el Gobierno de España, ministro, estos 19 días que en muchas localidades se está combatiendo ya el fuego y todavía no se le termina de torcer el brazo? Bueno, lo primero, con una realidad que creo que es indiscutible, ¿no? El cambio climático está ahí y aquellos que desde el punto de vista científico lo afirman no pueden encontrarse con justamente afirmaciones falsas diciendo que no existe el aumento de la temperatura en los mares, también las temperaturas climatológicas y por tanto las olas de calor. Indudablemente, como bien se ha dicho, los incendios se producen por la mayoría de ellos por causas humanas, pero dentro de ellas la mayoría por negligencias y responsabilidades diversas, pero lo que también es cierto es que si luego tienes más de 30 grados de temperatura, humedad por debajo de 30% o vientos con más de 30 nudos, eso se va a propagar con mucha facilidad y todo eso es consecuencia también de que hay un calentamiento del planeta y de nuestro país que tenemos que atacar y ser una piña todos en reconocerlo y en poner las medidas al respecto. En estos momentos se sigue trabajando y peleando contra los incendios y lo que queremos todos es que esto termine, lógicamente. Ministro, ustedes ayer en el Consejo de Ministros aprobaron las ayudas para los afectados por los incendios precisamente y también por otras catástrofes naturales. En concreto, tanto ayuntamientos como particulares, le pido que sea didáctico, ministro. ¿Qué pasos deben seguir para conseguir esas ayudas cuanto antes? Lo que hemos hecho es declarar zona gravemente afectada por los incendios que se han producido y que se siguen produciendo, por tanto son medidas que se tienen que ir actualizando y los mecanismos son los propios que se han seguido en los últimos años, siempre intentando facilitarle a la ciudadanía el que puedan acceder a las ayudas, ¿no? Ya adelanto que seguro que va a haber nuevos reales decretos como los hubo con la Dana, los hubo con el volcán de La Palma, para, repito, actualizar las medidas y poner a disposición de todos las facilidades máximas al respecto por parte del Gobierno de España. Lo queremos hacer con lealtad institucional, junto a las comunidades autónomas, junto a los ayuntamientos, y creo que un ejemplo reciente ha sido, por ejemplo, abrir esas oficinas en la Dana para facilitar esas ayudas. Vamos a hacer el máximo para paliar las consecuencias de estos incendios, ¿no? ¿Y cómo van a garantizar desde el Gobierno que las ayudas lleguen con rapidez y sin burocracia excesiva, ministro? Pues la experiencia ha hecho que hayamos, lógicamente, mejorado muchísimo frente a procedimientos que vienen desde hace muchas décadas para las ayudas a los afectados. Ejemplo, hemos aprobado, por ejemplo, para la Dana, y la voluntad es hacerlo para las actuaciones futuras y presentes, el que se puedan solicitar adelantos, que no son préstamos que tengas que devolver, sino adelanto de las partidas que finalmente vas a recibir por el daño en tus enseres, en tus casas y también en tus propiedades. Hemos agilizado los mecanismos para que el consorcio sea mucho más ágil en la ayuda para la pérdida de materiales también fundamentales, como
como ha ocurrido también, como digo, con la DANA, y junto a ello poner funcionarios y toda la red telemática al servicio de la mayor información y de la mayor premura, ¿no? Y repito, yo entiendo que todo el mundo quiera que se haga cuanto antes, está en su derecho de solicitar esa urgencia, pero también hay que reconocer que hemos ido acortando los plazos, que se han ha ido aumentando las cantidades y que lo vamos a hacer también con estos incendios, ¿no? Ministro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció ayer en el Senado para dar cuenta de la labor del despliegue del Ejército, de los militares en los incendios. Y yo no sé si está usted de acuerdo con lo que dijo ayer la ministra de Defensa cuando aseguró que todo iba bien, había una buena coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas a la hora de atajar la emergencia hasta que llegó Feijóo. ¿Usted está de acuerdo? Lo que es indudable y evidente es que cualquier líder de la oposición, cualquiera, si hace una labor constructiva y en defensa de su país, se pone a disposición del gobierno de turno. Es lo que yo he hecho cuando he estado en la oposición y lo que han hecho cuando he sido presidente de Canarias quienes estaban en la oposición. Y mientras estamos atacando el problema, en este caso mientras estamos intentando apagar los incendios, ahí tenemos que centrar todos los esfuerzos en ello. Ya habrá tiempo, ya hay tiempo en el futuro para ver qué ha ocurrido, quién se ha equivocado, quién tiene que asumir las responsabilidades. Pero eso no ocurre con el señor Feijóo. Por tanto, lo que ha dicho la ministra de Defensa es real. En medio de una situación donde está la gente jugándose la vida, muchos voluntarios para intentar salvar el campo y también sus propiedades, aparece el líder de la oposición y lo que hace es no ayudar, sino señalar cuando resulta que estamos hablando de una competencia autonómica. Si un incendio llega a nivel 2, el competente es la comunidad autónoma y no cabe que en ese momento no esté ahí el primero y dando la cara, explicándole a los vecinos junto a los técnicos, los presidentes de las comunidades autónomas. Y volver a salir al final de la jornada y escuchando a los técnicos asumir esa responsabilidad y solicitar, sí, los medios que son precisos, los que son suficientes. En ocasiones, por no tener más medios no se actúa mejor. Y lo que está claro es que los ciudadanos de cualquier comunidad, al primero que quieren claramente dando la cara es a su presidente autonómico. Margarita Robles ha sido la primera ministra en comparecer en el Senado para dar cuenta de los incendios. Ha estado casi 2 horas detallando las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias. Y durante su comparecencia ha cargado duramente contra el Partido Popular y ha asegurado que muchos de los medios que solicitaron las comunidades autónomas afectados por los incendios ni tan siquiera se llegaron a usar. Una imagen vale más que 100 palabras. Dicho y hecho, porque Margarita Robles antes de su intervención ha querido proyectar en imágenes cómo ha sido la actuación de la UME. Dio 50 minutos de vídeos de X para ponerse usted la medalla. Que no ha gustado mucho a las filas de PP y Vox. La ministra Robles ha cargado contra la actuación del PP y las autonomías. Se pidieron habituallamientos, cocinas de campaña. Y echa en cara a Feijóo estas declaraciones. Pedir al ejército que esté preparado para desplegar su fuerza operativa y logística. Declaraciones que yo entiendo que no son procedentes cuando se están jugando las vidas, pero como consecuencia de esas declaraciones, ese mismo día 15 de agosto, lo que las comunidades no habían pedido, se llegó a pedir refuerzos del ejército. Postura que critica el PP, que carga contra el Ejecutivo. La respuesta de un gobierno serio es dime dónde y cuándo te los llevo, y no que eres un incompetente. Eso es lo que hace un gobierno serio en una emergencia. Unos a otros se reparten las culpas de una mala actuación y sumamos los que defienden el Pacto Verde, de quien reduce la inversión en prevención, de negacionistas climáticos, a los que niegan el cambio climático con el Pacto Verde como culpable. Que en última instancia suponen el agravamiento de las consecuencias que pueden tener estos incendios. La ministra Robles ha querido ser categórica. La intervención de la UME, ha dicho, se produce ante la inactividad de las comunidades que han demostrado la capacidad de respuesta de las que lo tenían y de las que, por falta de prevención, por falta de previsión, no las tenían. Los presidentes de Castilla y León y Galicia comparecerán en sus parlamentos en los próximos días. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, yo creo que desde un punto de vista ciudadano es
muy decepcionante ver que ante una tragedia como la de los incendios, que hemos tenido 3 olas y todavía estamos en la tercera, que están arrasando miles de hectáreas en España, nos encontremos con una disputa que para el ciudadano, incluso para el periodista, es muy difícil discernir quién tiene toda la razón, porque al final es una acusación de máximos desde la ministra, en este caso Robles, o el ministro Torres, al Partido Popular, y desde el Partido Popular al Gobierno de España, como si esto no fuese un Estado compuesto en el que las responsabilidades son compartidas y en el que las tareas deben ser, sobre todo en una cuestión como la de los incendios, valoradas desde mucho antes de que se produzcan los hechos. Por lo tanto, decepción desde este punto de vista. Por otra parte, ya haciendo un análisis político y dejando al margen el hecho concreto de los incendios, yo lo que he detectado es que el Gobierno está tratando de mostrar que el Partido Popular está actuando coordinadamente para señalar a la Moncloa, con una estrategia que reúne no solo al presidente del PP, sino a todas sus comunidades autónomas, y esa es la estrategia del Gobierno, y yo creo que el Partido Popular efectivamente está actuando de una forma coordinada en las tareas de oposición. Esto, desde un punto de vista de confrontación política, incluso si queréis, en este año que empezamos y que acabará con algunas elecciones autonómicas, introduce una novedad, porque cuando el señor Feijóo llegó a la presidencia del PP, su discurso era que las comunidades autónomas, los presidentes, como él había sido, tenían libertad de actuación y que ellos eran autónomos para tomar decisiones. Sin embargo, aquí ya estamos viendo que el Partido Popular afronta este año, o lo que queda de legislatura, si llegan a ser 2, con una estrategia coordinada de oposición y con una actitud muy agresiva. Es decir, no van a dejar pasar ni una, y la prueba es la comparecencia de ayer de la ministra Robles y de los 3 ministros, que por otra parte, y acabo, para el Gobierno es una buena noticia porque consideran que tienen la razón y que tienen la posibilidad en el Senado de dar sus explicaciones desde la perspectiva de la defensa, agricultura o del Ministerio del Interior. Sí, pues a mí me parece que es evidente que la estrategia a nivel nacional del Partido Popular, la que emana de Génova, choca constantemente contra las necesidades. Una estrategia de confrontación, como decía Juan, con el Gobierno básicamente choca con las necesidades que tienen las comunidades autónomas, sean del color que sean. Evidentemente, en este caso, las del Partido Popular. Lo vimos con la Dana. Sí, la primera rueda de prensa de Carlos Mazón con Pedro Sánchez hay que volverla a ver constantemente, porque es una rueda de prensa de agradecimiento a la colaboración y al apoyo y a los medios del Estado. Es cuando Alberto Núñez Feijóo llega a Valencia y pone en marcha la estrategia de Génova, que la actitud de Carlos Mazón, luego ya acentuada por una cuestión de supervivencia política personal, pues varía constantemente y se concentra en esa confrontación con el Gobierno. Pero es que las comunidades autónomas necesitan esa colaboración con el Estado. Pero hay una cosa inapelable. Las competencias en la extinción de incendios y en la prevención de incendios especialmente es de las comunidades autónomas, y después se pueden establecer los mecanismos que hay que establecer de colaboración con el Estado, por supuesto, pero creo que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo es tremendamente equivocada en este sentido, y ha sido un mal verano para el Partido Popular. Este tenía que ser un verano de antesala de los torpedos contra la corrupción del PSOE, etcétera, etcétera, el caso Santos Cerdán, del cual prácticamente ya no hablamos, y es un verano que pone de manifiesto una vez más los problemas de gestión que tiene el Partido Popular en las... Y hablando de los incendios, ha habido una cuestión que ha dado muchísimo que hablar a lo largo de las últimas horas. Presten atención a la nota interna que hay en el punto 18 del plan de medidas contra incendios que presentó el Partido Popular. Feijóo pedía programas excepcionales de empleo y entre paréntesis aparecía esto. Esa frase que están viendo en sus pantallas. Esto ya se hace, pero hay que dar idea de que se tienen que convocar de manera excepcional en esos momentos. Claro, los que estábamos leyendo esas medidas que planteó el propio Núñez Feijóo, pues claro, sonreíamos pensando que ahí lo que podía haber sucedido, no sé si habrá sido eso, Isaac, es que se había colado una nota interna para aquel que tenía que pronunciar esas medidas. Yo no lo interpreto así. Yo lo que sí creo es que es una curiosa forma de tratar de alcanzar un pacto de Estado por parte del Gobierno, con una ministra de Defensa ayer especialmente crítica con la oposición política. Yo creo que si el presidente del Gobierno plantea hace unos días un pacto de Estado contra los incendios y contra los propios efectos del cambio climático, me parece que habría que trabajar en una línea
bastante menos beligerante con relación a las competencias y a las actuaciones de los presidentes autonómicos, que en este caso da la casualidad de que son del Partido Popular en su inmensa mayoría. Y lo digo por una cuestión también de pedagogía presupuestaria. Hablamos de las competencias, lo que no hablamos es de la dotación económica de esas competencias. Y me explico. Desbrozar y mantener adecentados los bosques y las zonas rurales de Castilla y León equivale a un gasto del 55% del presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Es serio pensar que una comunidad autónoma puede afrontar ese gasto a expensas o a costa de la sanidad o de la educación pública de sus habitantes? A mí me parece que no. A ver, que se nos están abriendo muchos debates. Yo estaba preguntando realmente, Ignacio, por esa nota que encontramos en las medidas que presentó Feijóo contra incendios, que a muchos les dibujaba una sonrisa en la cara. ¿A qué achacas esa nota? A mí sí me parece que lo que está mostrando, bueno, es que hay una estrategia del Partido Popular y una estrategia que es coordinada, y lo que estamos viendo es el gobierno reaccionando precisamente frente a esa estrategia. Yo creo que ayer sí que vimos en el lado de la ministra un cierto giro en la posición del gobierno. Yo creo que había tenido, vamos a decir, más allá del ministro Puente, que siempre un poco es, vamos un poco en otra línea, un gobierno con una posición más cautelosa, y yo creo que ante lo que se viene ahora, digamos, de unos días, unas semanas de comparecencias y de acción en el Parlamento sobre esta cuestión, el gobierno claramente gira después de haber, digamos, iniciado o aproximado este tema con más cautela, una posición más conciliadora. Creo que hay un giro evidente. Y este giro lo que único que va a hacer es esta tensión que había en el Partido Popular entre la estrategia nacional coordinada, ¿no?, que estamos y que se desliza en esa nota, y lo que podría ser la acción de las comunidades autónomas, probablemente lo que va a hacer es reforzar mucho más, hacer más pétrea la unidad, llevar el PP a una unidad frente a una unidad de acción mucho más, vamos a decir, consolidada, que esas tensiones no podían haber, o nos han mostrado que, bueno, que podía haber ciertas tensiones. Juan y José. Lo que sucede es que el gobierno, por una parte, dice, hemos escuchado al ministro Torres, que es el momento del pacto de Estado y es el momento de la toma de decisiones para resolver los problemas. Estoy hablando de lo que tiene que ver con los incendios, pero a la vez no paran de arrearle a la oposición. A este gobierno le molesta que la oposición haga oposición. Y esto no quiere decir que la oposición a veces no se pase, pero es que es su obligación marcar al gobierno y exigir explicaciones. Ayer la ministra Robles, lo hemos escuchado, fue muy dura con el Partido Popular. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estuvimos José y yo allí, el ministro Marlaska y la ministra Alegría también arrearon al PP, dijeron que iban a leer las 50 medidas propuestas por el Partido Popular, pero después arrearon con dureza al presidente del Partido Popular, de manera que esa estrategia coordinada también está en el gobierno y en las comunidades que tienen, que son pocas, pero también las tienen. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo es a una confrontación de dos grandes bloques en este momento. Y estoy hablando desde el punto de vista político puramente, ¿no?, de discurso nacional. Una confrontación que nos anuncia lo que va a pasar este año, porque ahora mismo sobre la mesa tenemos, en esta última semana de agosto, tenemos los incendios, pasó algo en Jumilla a mediados de agosto, pero cuando empiece el mes de septiembre va a haber muchos más asuntos y esto va a ser un año que a mí me parece que va a ser muy largo, muy intenso. Ese algo que pasó en Jumilla era que el Partido Popular muy grave, vetaba la celebración, bueno, digamos, de un rezo musulmán en un espacio público, lo cual dejaba en una posición muy comprometida al Partido Popular, que hasta se lo reprochó la conferencia episcopal, ¿no? A ver, yo creo... Los políticos son humanos y todo responde a estrategias, pero no podemos pretender esperar que el gobierno no haya reaccionado y no se haya defendido después de las críticas que ha realizado el Partido Popular, el líder de la oposición, Feijóo, porque es que al final ahí está la hemeroteca, están los datos y están las declaraciones públicas. Hasta el 14 de agosto, jueves, no había ningún problema. Tenemos declaraciones de Mañueco en Castilla y León diciendo que no había un problema de medios, que no faltaban recursos, que el problema era la situación climatológica adversa. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se pronunció de forma parecida. Y de repente todo gira al día siguiente, cuando Feijóo acude al norte de León con Mañueco y dice que hay que desplegar el ejército. Y a partir de ahí, permíteme, Isaac, y a partir de ahí vemos lo que dice la ministra de Defensa ayer en el Senado, que hay entre peticiones abstractas o
imposibles de realizar, como dijo la directora general de Emergencias y Protección Civil, Virginia Barcones. Es que de la noche a la mañana de repente te encuentras a la Junta de Castilla y León, del señor Mañueco, pidiéndole por carta al ministro del Interior, a Marlaska, 30 helicópteros, 1000 soldados, 25 bulldozers con sus correspondientes maquinistas que además sean expertos para operar en zonas de monte, 15 puestos de mando avanzado y un sinfín. Extremadura también te pedía 10 aviones anfibios, 10 helicópteros. Entonces no puedes pasar de un extremo al otro, no puedes pretender de repente, porque es la sensación que queda, bueno, la sensación y lo que estamos viendo, trasladar la responsabilidad de la gestión de esta crisis al gobierno central. Cuando los incendios fue la que fue, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo, el lunes, cuando el Partido Popular plantea las medidas que plantea, ese medio centenar de medidas, hay algunas que son interesantes. Claro, hemos visto ese apoyo en ese punto, ¿no?, que mencionaba Silvia, que es muy llamativo. Pero bueno, hay medidas que planteaba el Partido Popular, como por ejemplo, que haya más batallones de la Unidad Militar de Emergencias. Por cierto, que en su momento, cuando la creó Zapatero, el PP dijo que era un proyecto faraónico. También planteaba reforzar el Seprona. Eso está muy bien, se puede abrir ese debate, eso requiere más inversión pública. Pero claro, ¿por qué no dice nada el PP de la gestión que corresponde a las comunidades autónomas? Porque es que aquí resulta que el Partido Popular gobierna de forma ininterrumpida en Castilla y León desde 1986. Y en la Xunta de Galicia desde 2009, que ahí tenemos solo un impasse de una legislatura que estuvieron en la Xunta el Partido Socialista y el BNG. Entonces te tienes que remontar hasta los años 90, que ha gobernado siempre el Partido Popular, la derecha en Galicia. Entonces, ¿tú no tienes responsabilidad de nada? Hombre, tendrás que asumir responsabilidad porque si no, lo que le estás haciendo es el caldo gordo al discurso de Vox, que es lo que está pasando en esta crisis. Está absolutamente de perfil. Claro, Vox cuestiona el Estado autonómico. Bueno, de hecho es hasta negacionista del cambio climático. Y todo apunta, y te lo indican los sondeos, que va a ser el gran beneficiado de toda esta crisis, porque si el Estado autonómico no funciona, si las comunidades del PP no gestionan, entonces ¿para qué sirven las cosas? Es que yo es que creo que precisamente lo acabas de decir, el drama es que se ponga en solfa el buen funcionamiento de nuestra estructura territorial, de nuestro Estado autonómico, por estas disputas políticas entre administraciones. Pero yo, insisto, creo que no es una medida muy coherente plantarse en la Cámara Alta y empezar a dar mandobles a un partido al que necesitas para suscribir un pacto de Estado que ha propuesto el presidente del gobierno y que a mí me parece la pidió el Partido Popular. Y que a mí me parece razonable. Las peticiones de máximos tienen una intencionalidad política por parte del Partido Popular. Pues yo creo que habría que verlo por casos. Tú has dicho que había algunas solicitudes interesantes. En cualquier caso, para terminar, en medio del infierno de la ola de calor y en el momento más complicado, que es cuando se produce la supuesta inflexión promovida por las palabras de Alberto Núñez Feijóo, había un ministro, Óscar Puente, que estaba echando leña al fuego, nunca mejor dicho, con "está la cosa calentita en Castilla y León". Yo creo que también si hay responsabilidades por parte de los gestores autonómicos con respecto a una cierta instrumentalización política del asunto, habría también que cuestionarlo con relación ayer Miguel a algún miembro de gabinete a la directora general del gobierno central. A ver, la oposición debe hacer de oposición, eso es evidente, Juan, y creo que el Partido Popular, tal como acabó el curso político, tiene tela marinera para supervisar al gobierno y para confrontar con el gobierno. Ahora, lo que no tiene sentido es hacer oposición en aquellas competencias que no son parte del gobierno central, sino que es parte de los gobiernos autonómicos, que tú mismo... No. Las competencias son de quien son. Hay incendios que cuando llegan a un nivel de gravedad, los presidentes autonómicos pueden pedir ayuda al gobierno nacional. Se pide ayuda y esa ayuda se da. Es cuando entra la Administración General del Estado, claro. Es que si no, al final, la suciedad que hay en las calles de mi barrio también va a ser motivo de que el Partido Popular a partir del nivel 2 con el gobierno. No, hombre, no. Perdona, claro que las comunidades autónomas tienen la competencia en la extinción de incendios, pero es que hay incendios que llegan a un nivel de gravedad
que la legislación permite a las comunidades autónomas acudir al gobierno para pedir ayuda, y como es lógico. Y se ha acudido, y ahí es donde entra el debate. Y se ha acudido, y sabemos, claro, que se ha pedido de una forma absolutamente desaforada ¿es tu opinión? Recursos que ni el conjunto de la Unión Europea tiene. No se puede pedir por pedir y simplemente para poner en jaque al gobierno español, al gobierno central. Pero es que esa intención está tasado que ha sido así. Es decir, el Partido Popular ha actuado cuando ha demandado recursos para afrontar incendios voraces, como dice Juan, más allá de que pueda tener alguna medida poner en un brete interesante. al gobierno. Isaac, Esa ha sido la intención. El plan ¿Es la intención de Rueda? ¿Es la intención de Mañueco? El plan que hemos visto, más allá de que puede tener alguna medida interesante, pero no es un plan de propuesta, es un plan de exigencia. Y por eso se cuela la chuleta que se cuela. Se cuela la chuleta para avisar, oye, vamos a pedir también esto, que ya está hecho, pero para justificarlo vamos a pedir que se active de forma extrema, ¿no? de forma urgente. Bueno, eso es una lista de peticiones para poner en jaque al gobierno. Está pensado en poner en jaque al gobierno.